Muy buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí y por haber elegido esta mesa entre las varias ofertas que había a lo largo de la mañana. Lo primero que quiero hacer es presentarme a mí y creo que algunos de vosotros ya me conocéis. Soy María, soy coordinadora de formación presencial en el Centro Internacional de Tecnologías Avanzadas de la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez. Todo ese título tan largo se resume en CITA de la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, que es el acrónimo de todo eso tan largo. Y tengo el honor de formar parte de esta mesa redonda, que en principio no es redonda, como pueden ustedes ver, es una mesa cuadrada, pero es redonda porque si alguien que hay aquí, de los que están escuchando no son de España, no son españoles, cuando se habla del término redondo, cuando algo sale bien o cuando algo está muy bien es algo que está redondo, que sale redondo. Yo comentaba que tengo el honor de estar en esta mesa redonda porque estoy formando parte de una mesa en la que hay unos ponentes excepcionales. Yo cuando me dijeron que tenía que estar aquí, lo primero que tuve fue miedo, porque la gente con la que estoy son eruditos del mundo de la educación, de la tecnología. Para mí son sabios, los conozco, les he oído en muchas ocasiones y es un verdadero honor poder compartir mesa con Cristóbal Suárez, con Antonio Rodríguez de las Heras o con Joan Miquel Salas. Muchísimas gracias a todos vosotros por estar con nosotros. Gracias de nuevo por estar aquí. Y lo primero que quiero, es un tema me han comentado que pueden tuitear la conferencia a través del hashtag mesacita y la intervención no se emitirá en directo, pero estará colgada después en el canal Cita una vez que termine, uno de estos días, a lo largo de la semana. Voy a empezar con mi comunicación, voy a empezar porque algunos de ustedes no sabrán qué es el CITA o no contextualizarán de dónde vengo o qué es lo que hace aquí esta institución. Y les voy a contar un poco el objetivo de nuestra institución. El CITA de la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez es, en principio, la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, como tal, fue creada por el editor español Germán Sánchez Ruy Pérez en 1981. En ese año creó lo que fue su fundación, que después, a lo largo de varios años, se han ido abriendo diferentes centros. Y dentro de los estatutos de la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, uno de los textos que está recogido en los estatutos, dice que nuestra fundación está comprometida con un ambicioso proyecto cultural y educativo en la sociedad democrática. Estimular las formas más variadas de creación cultural, contribuir al fomento de la lectura, a la innovación educativa y al desarrollo de los estudios universitarios son objetivos que orientan nuestras acciones. Estos son los objetivos generales de la Fundación como tal. La Fundación fue creada, como les acabo de anunciar, en 1981. En 1983 se inauguró una sede en Madrid. En 1989 se inauguró una sede en Salamanca. Y en Peñaranda de Bracamonte, en 1989, Peñaranda de Bracamonte es una localidad que es de la provincia de Salamanca, que está a 40 kilómetros de aquí, muy cerquita, y que ese pueblo, porque en realidad es un pueblo pequeño, son 6.500 habitantes, y tuvo la gran suerte de ser la cuna de don Germán Sánchez Ruy Pérez. Allí nació el editor español y allí creó, en 1989, el primero de los centros de esa localidad, que fue el Centro de Desarrollo Sociocultural. Desde ese año, ese centro se dedicó a la promoción del libro y la lectura, consiguiendo que la localidad fue una localidad con mayor índice de lectura en España por habitante. En 2006, don Germán Sánchez Ruy Pérez decidió abrir otro centro en esa localidad, en Peñaranda de Bracamonte. Y es cuando se inauguró el CITA de la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, el Centro Internacional de Tecnologías Avanzadas. En el CITA tenemos un destino, es un centro de tecnología que les invito a todos a conocer porque el centro en sí es muy bonito y es muy llamativo porque es un centro lleno de ordenadores y lleno de espacios, son espacios muy modernos y muy
muy bien dotados, pero en realidad los espacios en sí no son los que nos enorgullecen a las personas que trabajamos en el CITA, sino la filosofía y lo que nosotros pretendemos en cada momento conseguir con ese espacio, con ese centro. Y es un destino, y es aunar esfuerzos y unir ideas, proyectos, ilusiones, entidades, para conseguir que las tecnologías sean una base sólida que ayude de manera práctica y eficaz a todas las personas. Pueden imaginar que en el ámbito rural hacemos actividades y actuaciones para cualquier persona de cualquier edad y de cualquier condición del medio rural. Pero nuestro objetivo fundamental dentro del medio rural no solo son las personas que viven allí, sino la educación. La educación es el proyecto, es el pilar de las actividades y de las acciones que hacemos dentro de la Fundación, del CITA de la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez. Para conseguir este fin, para conseguir que la tecnología cale dentro del ámbito educativo, para conseguir que profesores, padres y alumnos, los tres pilares, los tres componentes del ámbito educativo puedan llegar a la tecnología, ofrecemos un muy amplio catálogo de actividades, de cursos, de congresos, de simposios, de cualquier formato que puedan imaginar para conseguir esto, que las tecnologías se integren dentro de los procesos educativos, que cualquier componente del ámbito educativo utilice la tecnología de forma natural, de forma cotidiana y que pueda sacar todo el provecho que la tecnología ofrece. Los profesores, uno de los ámbitos, de los componentes del ámbito educativo con los que tenemos mayor trabajo es con los profesores. Los profesores de Peñaranda y de su comarca están constantemente formándose, un poco una formación a la carta. Todo lo que les ofrecemos es, como les decía antes, un amplio catálogo de actividades, de cursos, para que ellos puedan ir utilizando las tecnologías en el día a día de sus aulas. Ellos eligen el destino y nosotros les ayudamos a conseguirlo. Les ayudamos a los profesores de Peñaranda y su comarca, como les decía, pero también a los profesores de cualquier lugar del ámbito nacional, ya que nuestras actividades están homologadas por el Ministerio de Educación y hacemos actividades para cualquier profesor de cualquier lugar, bien sea de modo presencial o con formación en línea a través del campus virtual CITA. Uno de los proyectos, les voy a mostrar una serie de proyectos porque en realidad mis compañeros de mesa me decían, no vas a mostrar el centro, no vas a enseñar cómo es el centro de bonito. Yo les comentaba tomando un café, el centro es muy bonito, pero yo creo que lo que realmente interesa no es un centro físico, sino proyectos y actividades que se hacen dentro del centro y que profesores de nuestra localidad, profesores de cualquier localidad, de cualquier lugar, pueden aprovecharlos y pueden estar utilizándolos. Uno de estos proyectos es el proyecto de las maletas del conocimiento. Nosotros hacemos las maletas para que dentro de los centros escolares se viaje al mundo de los objetos de aprendizaje. Este proyecto es un proyecto en el que, como su nombre indica, unas grandes maletas, que son estas que están aquí dibujadas, viajan a lo largo de toda la geografía española para aquellos profesores que las soliciten y van cargadas con pizarras digitales y ordenadores en los que hay objetos de aprendizaje, para que los profesores que las tengan en sus aulas pues puedan utilizarlas para explicar diversas materias curriculares. Cada año vamos integrando nuevos proyectos, vamos integrando nuevos objetos de aprendizaje y lo cierto es que cada año se solicitan más las maletas del conocimiento. Entonces, si a alguno de ustedes le interesa cualquiera de los proyectos están en nuestra página web. Entonces, si a alguno de ustedes le interesa, ahora vamos a empezar a promocionar a difundir las maletas del conocimiento y a lo largo del año pueden tenerlas en sus centros educativos. Me parece que me fui. Ay, qué mal se me da a mí esto, ¿eh? ¿No me sale? Cierra esa. Cierro esto, aquí estamos. Disculpen. Otro de los proyectos que creo que es también muy aprovechable para cualquier persona que no esté aquí, que no esté físicamente en Peñaranda o que no esté en su comarca o que no esté cerca de nosotros, es la biblioteca escolar digital.
La biblioteca escolar digital, antes decía que hacíamos las maletas para llevar los objetos de aprendizaje a los distintos centros. En este caso, facilitamos también la búsqueda de los objetos de aprendizaje para que resulten sencillos de encontrar. Cuando buscamos algo en Internet, cuando buscamos un objeto de aprendizaje, puede llevarnos mucho tiempo, porque es algo que no está estandarizado, que no está catalogado y que si queremos, imaginamos un objeto de aprendizaje, imaginamos algo que tenga que ver, queremos explicar el teorema de Pitágoras. Entonces es muy difícil encontrar aquel objeto que realmente nos vaya a servir de apoyo para explicar el teorema de Pitágoras a nuestros alumnos. La biblioteca escolar digital es un espacio en el que desde el CITA se están catalogando los mejores objetos de aprendizaje de la red y están organizados teniendo en cuenta el nivel educativo al que se dirigen estos objetos de aprendizaje y los alumnos y la materia curricular a la que está dirigida. Como pueden ver, esta es la interfaz de la biblioteca escolar digital, es completamente gratuito, evidentemente, y podemos tener objetos de aprendizaje de educación infantil, de primaria y secundaria, o de primaria o de secundaria y bachillerato para profesores. Cualquier objeto de aprendizaje que queramos buscar están perfectamente catalogados para que los podamos encontrar. A ver, No sé si este es el caso. no lo cierres. No, Eso es. no me deja. Cierra. No, sí. lo minimizo. Siempre quieres saltar, sí. De acuerdo. Como les decía al principio, atendemos a los profesores. Nuestro objetivo es el ámbito educativo en todas sus facetas. Y una muchas veces, en muchas ocasiones, los alumnos son los grandes olvidados porque consideramos que lo saben todo y que de tecnología nos dan mil vueltas. Y es cierto, y cualquier alumno y cualquier niño de cualquier edad, bueno, pues casi que nos tienen que enseñar a nosotros. Pero pueden darnos mil vueltas y pueden ser buenísimos en utilizar los medios, pero no en una búsqueda eficaz, en uso eficaz de la información. Para eso, otro de los proyectos que ponemos a disposición de profesores, alumnos y padres es el proyecto Utilitic. Utilitic es un proyecto basado en el uso útil de la tecnología. Los alumnos, como les decía, saben buscar información, pero normalmente suelen acudir a Google y la primera entrada es la que les vale y no cuestionan si puede haber más o no puede haber más. Normalmente están metidos en todas las redes sociales habidas y por haber, pero otra cosa es de qué modo están metidos, qué tipo de privacidad tienen, cómo están en las redes. Los alumnos supuestamente dominan las competencias tecnológicas, pero nosotros somos conscientes de que estamos equivocados, de que en muchas ocasiones no saben utilizar redes sociales para poder comunicarse, las utilizan con fines lúdicos, pero no educativos. Utilitic es un proyecto destinado a todo esto, a que los alumnos busquen el uso útil de la tecnología, alumnos, profesores y padres. El Centro del Conocimiento es el portal de educación del CITA de la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, en colaboración con el Ministerio, en el que está recogido todo lo que tiene que ver con la tecnología y la educación. Buenas prácticas educativas, eventos, actualidad, reseñas bibliográficas, cualquier dato de interés en tecnología y educación que puedan en cualquier momento tener, lo pueden encontrar en nuestro Centro del Conocimiento. Sabiendo que la tecnología ha ido evolucionando para formar parte de nuestras vidas, pero como les decía anteriormente, de quien realmente forma parte es de la vida de los más jóvenes. Ellos sí que tienen dominio absoluto de las tecnologías. Y uno de los retos de la educación es ponernos al nivel, hablar el mismo lenguaje que hablan los jóvenes. Para ello, pongo en la presentación que a veces, para que el viaje sea diferente e incluso eficaz, se deben perder los papeles. Uno de nuestros proyectos estrella, cuanto menos en cuanto a novedoso, y que realmente estamos investigando y que estamos sacando datos muy interesantes, es el proyecto D2. El proyecto D2 es un proyecto de integración de las tabletas digitales en el aula, integración completa, desde el punto de vista de que nosotros tenemos varios grupos de alumnos y profesores
que trabajan diariamente en sus casas y en el centro educativo con tabletas digitales. Y los resultados son realmente fantásticos. Uno de los resultados que les voy a... Los resultados estamos, como les decía, haciendo un proyecto, estamos investigando la inmersión de la tecnología real en las aulas, y una de las conclusiones a las que hemos llegado es que las tabletas dentro del aula sí que obligan tanto a profesores como a alumnos a un cambio metodológico. Hay otras herramientas en el aula que el cambio no es tan evidente, que no es tan rápido. En cambio, la tableta, la inmersión de la tableta en alumnos y en profesores obliga al cambio. Este es el blog de Dedos, del proyecto Dedos, el proyecto de tabletas digitales en el aula, en el que hay muchas entradas muy interesantes y que les invito a consultar porque realmente es interesante lo que pueden encontrar en él. Siempre me voy. Sí. Antonio, siempre me voy a la tuya. Al final voy a presentar tu. Cierra. O sea, no cierra, vamos No, a la ir y ya cierro. está. También, ya, eso. Y como les decía, tenemos que estar donde están los jóvenes y tenemos que estar donde están los alumnos. Y tenemos que hablar el mismo lenguaje que hablan ellos para que la educación, para que ellos consideren la educación parte de su vida. Estamos tranquilos de saber que en la ruta tecnológica educativa nunca estaremos solos. Los alumnos están donde podemos encontrar a los alumnos realmente, donde van a responder, donde tenemos que llegar, es en las redes sociales. Sabemos que cualquier alumno de cierta edad, evidentemente, va a estar metido en redes sociales. Uno de los proyectos que comenzamos hace 2 años, que el año pasado seguimos investigando y que este año entraremos a fondo, es el proyecto Conversaciones en Red. Conversaciones en Red es la integración de la educación en redes sociales, procesos educativos, actividades relacionadas con la educación, trasladarlas a sus redes, a las redes donde ellos están siempre. Si Mahoma no va a la montaña va. Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Nosotros hemos ido donde ellos están, hemos convivido con ellos, con los alumnos, en varias redes sociales. Concretamente, este proyecto, el proyecto La soledad del corredor de fondo versus a la compañía de las redes sociales, es un proyecto que se llevó a cabo hace 2 años y el año anterior utilizando Twenty, que es donde están los jóvenes, donde podemos encontrarles a todas horas, y les puedo garantizar que participaron de una forma admirable. Nosotros que todos los tópicos que teníamos sobre las redes sociales, que dirán allí, es su espacio, ellos no nos van a admitir, con este proyecto, con el proyecto de Conversaciones en Red, cayeron los tópicos. Nos dimos cuenta que si lo hacemos de una manera en la que ellos no nos ven como algo educativo, sino como algo que forme parte de sus vidas, podemos sacar conclusiones realmente interesantes. Y en el CITA, los proyectos que han visto hasta ahora pues son proyectos de educación formal. Todas ellas se desarrollan dentro del ámbito formal de la educación. Pero no nos olvidamos de la educación informal, de educarnos en todo momento, en todo lugar y con actividades realmente lúdicas, divertidas, en las que los alumnos, a la vez que lo están pasando fenomenal, están recibiendo unos valores educativos admirables. Este es el caso de otro de los proyectos que les quiero no presentar, porque en realidad no da tiempo para mucha presentación, sino nombrar, que es el proyecto de robótica educativa. La robótica es la robótica con unas piezas de unos kits robóticos de Lego. Nosotros llevamos trabajando con ella prácticamente desde que inauguramos el centro. Y lo hemos hecho en horario lúdico, en horario libre, en horario de tardes, de sábados, y tenemos un buen número de chicos que van, que se divierten, que juegan, pero inmediatamente le vimos a esa actividad el lado educativo. Vimos cómo, utilizando esos kits de Lego para algo más, para mover poleas, para hacer algo que tenga que ver con la educación, con la física, con las matemáticas, los alumnos
realmente aprenden de una manera completamente distinta. Esto es otro de los modos de cambiar la metodología en el aula para conseguir resultados realmente admirables. Pongo en la diapositiva comprobando que las coordenadas para alcanzar el éxito en la educación son paralelas a las de la acción. En este tipo de actividades los alumnos están completamente interactuando, ellos son los que programan, ellos son los que hacen posible que el robot se mueva, que el robot recoja algo, que el robot haga. Otros son los encargados del equipo científico, el equipo técnico. Se hace mediante grupos, también tenemos un blog en el que recogemos todos los resultados y todas las actividades que hacemos en cuanto a robótica educativa. A lo largo del año pasado, varios grupos de profesores acudieron también al CITA a formarse en robótica educativa y aplicarla en sus aulas, y fue tal el éxito que tuvieron y los sorprendidos que quedaron, que este año también será uno de los proyectos estrella de nuestra formación para los profesores y de nuestras actividades para los alumnos. Creo que agoté mis 15 minutos. Me queda solamente leer el texto que hay. Les he invitado a todos a acudir al CITA, a conocer nuestras instalaciones. Está muy cerquita de aquí, si se pueden escapar en un momento del Congreso, en media hora llegan y en media hora vuelven. Y estaremos encantados, si no cualquier día o en cualquier momento que pasen por allí, estaremos encantados de recibirle. Al entrar en el CITA por la puerta principal, hay una frase que para mí es significativa de lo que hacemos diariamente en nuestras instalaciones. Es una frase que escribió don Germán Sánchez Ruy Pérez cuando se inauguró el centro y que dice: no esperes a que otros construyan tu futuro, levántalo con tu esfuerzo, con tu compromiso, con tus sueños. Adelante, no hay tiempo que perder, que es posible cuanto anhelas si en ello pones todo tu empeño. Nosotros estamos muy empeñados en que la tecnología y la educación vayan de la mano y trabajamos diariamente por ello. Muchas gracias. Gracias. Les avisaba al principio del hashtag que tienen que seguir para poder tuitear esta actividad. Y hablando de Twitter, pues también me tocó hacer un esfuerzo muy grande, que es resumir el currículum tan amplio de mis compañeros de mesa para que en los 15 minutos no los dedique a leer su currículum. Entonces apliqué una práctica. Dije, bueno, en Twitter son 140 caracteres. Voy a intentar, con todas las hojas que tuve de información sobre su currículum, coger 140 caracteres para poder presentarles. Me resultó realmente difícil, pero me dio una pauta también. El Twitter es una práctica fantástica para la educación, porque poder tuitear una clase me parece una práctica de síntesis fantástica. Creo que he podido recoger los datos más importantes. De cualquier modo, poniendo cualquier nombre de ellos, aparecen 300.000 páginas en Google, en el buscador más conocido, y pueden ver su currículum extenso. Antonio Rodríguez de las Heras es catedrático en la Universidad Carlos III de Madrid, director del Instituto de Cultura y Tecnología de la Universidad Carlos III de Madrid, y personalmente para mí es una persona a la que admiro. Cada vez que le he oído hablar, cada vez que he tenido la ocasión de conversar con él, quedo literalmente con la boca abierta. Muchas gracias, Antonio, por estar con nosotros. Gracias a ti. Y gracias por compartir este María, espacio. muchas gracias. Buenos días y muchas gracias al CITA de la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez por contar conmigo para una celebración, porque esta mesa es también celebración de un reconocimiento justísimo y que es la labor ahora solamente esbozada por María, de este excelente proyecto de los que tiene la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez. Y este reconocimiento que va a recibir esta tarde el CITA del premio, quinto premio del OEI y Fundación Telefónica, es pues algo que nos llena de satisfacción y de honor a todos aquellos que hemos tenido la gran satisfacción, como les digo, de colaborar con ellos en estos años. Y nosotros lo que venimos aquí es a corresponder pues eso, a estos años en que hemos encontrado un centro modelo
estimulante, en donde hemos podido aportar ideas, hacer experimentos y ver pues, la función social y cultural que desarrolla. Por tanto, lo que venimos aquí los tres, y hablo en nombre de ellos tres ahora, y me atrevo a ello, es pues, a corresponder con unas cuantas palabras que puedan entrar en 15 minutos, y María, avísame si me paso estos minutos, el papel para intentar ver de forma poliédrica, y de luego no agotada, ni muchísimo menos con nuestras tres intervenciones, la función que puede tener un centro como este, un Centro Internacional de Tecnologías Avanzadas, en una sociedad como la que nos corresponde vivir. Por eso, para hacerlo, como les digo, conciso, pues voy a recurrir, si hace favor, uno de esos que salió, a ver si sale ahora, y antes salía siempre, a ver si sale ahora. Yo ya lo tengo mañana. Y así es más fácil. Mire, con este esquema nada más, sí, ya está. Bueno, lo de abajo no es que tenía que... Da igual, no se puede mover, pero no me cuenta. Sí, bueno, lo quito. no, eso es simplemente lo que voy a hablar. No, déjalo, no importa. Luego me refiero, no importa. No, ábrelo, ya está. No, mire, lo de arriba, que es, como ven, nada, un pequeñísimo esquema, tiene unos polos que me van a permitir hacer el discurso de estos 15 minutos. Mire, esa tríada que tienen ustedes ahí delante, no hace falta, déjalo. No, porque además voy a hacer referencia quizá al ver que no me va a dar minutos, tiempo para... gracias. Ven ustedes, en esta tríada inicial recoge tres factores que me parecen fundamentales para entender las tensiones, las transformaciones de la sociedad que estamos viviendo, que somos conscientes, sobre todo los de más edad, que no es la sociedad en la que hemos nacido. Experiencia que nunca se había producido en la humanidad. Que una generación le dé tiempo a saber que vive en otra sociedad de la que ha nacido. Bueno, pues esa sociedad la podemos esbozar con tres polos fundamentales, que ahora mismo paso a explicárselo. La cultura escrita, la tecnología y la educación. Fíjense que cada una de ellas nos podemos aproximar desde la dimensión temporal diciendo, mire, la cultura escrita es, ahora me van a decir, ¿cómo que digo esto? El pasado, en el sentido del pasado no de algo ya caduco, sino de fundamento. Vivimos en una sociedad que por muchas transformaciones y modernidades que tengamos, se basa en cientos, ¿por qué no? Miles de años de un gran invento social del ser humano que es la cultura escrita. Es extraordinariamente importante porque es cuando el ser humano consigue crear la memoria exenta. Por tanto, frente a la cultura oral, que es una memoria que está en nuestro cerebro y que compartimos con la comunicación, la cultura escrita está ahí, venciendo el tiempo, perdura, y venciendo el espacio, que ya no es una distancia, y puede llegar a unos lugares donde la palabra, por mucho que se gritara, nunca podría llegar. Eso es de una trascendencia extraordinaria y son los fundamentos ahora de nuestra sociedad. Por tanto, no hay que decir la importancia que tiene nuestra cultura escrita, por mucho que hablemos de cultura tecnológica, de sociedad de la información, etc. Luego tenemos y eso es el pasado, así entendido. Y el presente es la tecnología, el otro polo que le señalo aquí. Sí, la tecnología está tan presente en nosotros que muchas veces se nos hace el mundo opaco por la proximidad y abundancia de la manifestación tecnológica en el mundo. Es el presente. Lo está conformando todo. Pero fíjense, tiene una explicación, y es que, claro, la tecnología es, diríamos, lo de siempre, desde que el Homo es Faber, desde que golpea una piedra, pero claro, cuando llega la revolución científica y se une el quehacer, es decir, del Homo Faber con la ciencia, da la tecnología. Y entonces se produce un fenómeno que es ahora el que estamos notando, ese vendaval, que es que la tecnología, a diferencia de la técnica, tiene un crecimiento tan brutal, tan exponencial, que está conformando una sociedad inflacionaria, es decir, expansiva. Pero claro, esa expansión no es uniforme, tiene asimetrías, desequilibrios, y entonces crea unas tensiones extraordinariamente sugerentes y, desde luego, también preocupantes. Y eso es el papel que nos impresiona la tecnología. Pero es que, además, como luego veremos, la tecnología es
como la técnica más elemental, una bifaz o una palanca, amplificadora de lo que hace el ser humano. Y claro, cuando tenemos este mundo exuberante de artefactos cada vez más sofisticados que amplifican nuestras acciones, pues las capacidades de transformación de la sociedad son, como digo, inflacionarias. Y luego, si esto es el presente y la cultura escrita, así lo interpreté, es el pasado, la educación es el futuro. Claro, se figura una educación para el presente. Sería absurdo. Antes de terminar la clase ya estaríamos en el futuro. No, siempre la educación tiene que tener la mirada al futuro. Y sobre todo esa mirada, ¿qué significa? ¿Que estoy mirando al año próximo? No, que estoy disconforme con el presente. Educación sin disconformidad es nada, está muerto. Tiene que crear precisamente un grado de disconformidad que es lo que crea el futuro, si no es simplemente un presente dilatado. Y ese es el papel de la educación, el gran desafío que tenemos. Pues bien, esas tres cosas sin las cuales no podríamos comprender esta sociedad, por lo que decía antes, por ese impresionante desarrollo exponencial de nuestra sociedad, por esa inflación, se crean en esa tríada tensiones que están dando mucho que pensar y muchas incertidumbres. Fíjense, lo primero de todo, la tecnología, las que estamos llamando en concreto TIC, Tecnología de la Información y de la Comunicación, pues claro, parece, y así algunos se alarman, que altera los fundamentos de la cultura escrita, el papel, la página, el artefacto libro como máquina de memoria, y de pronto llega el soporte digital intangible, la pantalla en vez de la página, el instrumento electrónico en vez del artefacto libro, y parece que acaba como una barbarie con la cultura establecida, cuando en realidad lo que hace, si nos serenamos, es abrir inmensas oportunidades de amplificación, pero naturalmente inciertas, arriesgadas, pero ahí está el desafío entre los que van a responder, como verán ustedes luego, el CITA. Luego decíamos que la tecnología es tecnología porque es técnica, porque amplifica, como amplifica la bifaz el golpe de mi puño, porque amplifica la palanca el esfuerzo de mis músculos, pues amplifica también la tecnología múltiples cosas y, como no, también el proceso educativo. Por eso es imparable, por eso es irresistible procurar la introducción, el ajuste a la función educativa de los instrumentos tecnológicos, porque amplifican, si se aplican bien, amplifican las funciones de siempre. Pero claro, esa amplificación también puede llevar a otros problemas, que es el que suelo llamar el problema del gramófono. Fíjense ustedes, si yo ahora tuviera un gramófono de los de disco de pizarra y le sustituyera la bocina por un altavoz de alta definición, el más moderno, ¿cuál es el resultado? Que hago insoportable ese disco musical, porque amplifica de tal manera el ruido de un disco de pizarra que no permite oír nada, o al menos muy desagradable. En consecuencia, para oír un disco de pizarra, lo mejor es una bocina. Y si quiero oírlo con un instrumento tan sofisticado como este, lo que tengo que cambiar es el disco. Ese es el gran desafío de la tecnología con respecto a la educación, que cuando la aplicas, lo primero que produce es un rebote. Pero, hombre, hasta sensaciones de frustración. ¿Por qué? Porque nos hace percibir el inmenso ruido que tiene la educación en el presente. Es una educación no para el futuro. Y entonces lo que vemos es el ruido, es decir, los múltiples defectos. Pues ya tenemos la bondad de la tecnología, delatar los problemas que tiene la educación y buscar formas de transformación. Bien, y después tenemos otra cosa también, la otra relación, que es la educación con la cultura escrita. Sí, eso,
porque me temo que ya me estoy pasando, con que me voy a parar. Eso no sería fácil, de eso que si quieren o están interesados en que lo que les diga tiene más fundamento que estas palabras, por eso le decía que antes a María que no quitara, en esa dirección verán algunas cosas de este pensamiento que ahora solamente se lo enuncio. Y es que lo que percibimos en estos momentos como preocupación es que cada vez está más marcada la brecha entre cultura y educación. Necesitaría mucho el análisis de por qué se está produciendo esta separación de la brecha entre cultura y educación, que aparentemente es aberrante. ¿Cómo puede haber una educación que no proporcione cultura? Y así se está produciendo. Y ver las causas son realmente muy necesarias en estos momentos. Pero no voy, como les digo, a entrar en este punto que exigiría más tiempo, y sí ya ver ahora el papel que tenemos en un centro como el CITA, en una sociedad que he esbozado con estos 3 puntos. Claro, este centro, que como concepción creo que, y lo digo, ha acertado, está cumpliendo esas funciones de aportar, en la medida de sus posibilidades, ayudas a que la tensión en los polos de esta tríada se suavicen en lo posible. Y así ven ustedes que la relación del CITA con la tecnología es que, si bien como tal tecnología amplifica las cosas, sí, pero también amplifica las desigualdades heredadas que tenemos en nuestro mundo. Por tanto, la primera que yo quiero destacar función que tiene el CITA es intentar, en la medida de sus actuaciones, que esa tecnología no agudice las terribles desigualdades y desequilibrios que tenemos por localización, por edad, por procedencia cultural, por muchas cosas. Y eso ya es un papel loable. Después, el CITA es un lugar, y no solo los exclusivamente académicos, de reflexión de qué transformaciones debe tener la cultura escrita como memoria, sin la cual no hay cultura. Y el hacer esas reflexiones, que no son tan evidentes ni tan fáciles, el dar ámbito para que haya esas reflexiones y sus prácticas consecuentes, es otra reflexión, otro punto que quería resaltar. Y luego, cómo no, la relación con la educación. ¿Por qué? ¿Qué relación tiene? Pues miren, es que también sucede que por esta sociedad que estamos diciendo inflacionaria, los cambios son tan rápidos que, no nos engañemos, es imposible experimentar en el aula todas las posibilidades que abre la tecnología. Es que un profesor, un centro, no puede hacerlo. Puede hacer aportaciones muy interesantes, sin la menor duda, pero la velocidad del cambio hace que necesite otros refuerzos, necesite otros entornos donde, a lo mejor, porque tienen más flexibilidad, puedan realizar esas experiencias, y cuando esas experiencias dan resultados satisfactorios, entonces verterlas en el mundo educativo. Esto es, a mi entender, el interesante papel de centros como el CITA en una sociedad con estos desafíos. Por eso yo creo que está más que justificada la felicitación que daba al principio al centro por el premio recibido. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Muchas gracias, Antonio. Seguimos con la reducción de 140 caracteres y ahora le toca a Joan Miquel Sala. A Joan Miquel también le conocí en el CITA, en un focus group, creo que era, o es la primera vez que le oí. Lo primero que me fascinó, Joan Miquel, fue la voz del locutor de radio. Dije, qué bien habla, qué voz más bonita. Pero esa voz fascina 5 minutos. También tiene el poder de amplificador. Rápidamente, cuando me centré en sus palabras, me quedé sorprendida de lo que él decía. Gracias por estar aquí, Joan Miquel. Joan Miquel es profesor de educación secundaria. Tiene una experiencia de 30 años como docente en diferentes centros. Es presidente de la Asociación Castellano-Leonesa de Psicología y Pedagogía. Muchísimas gracias, Joan Miquel, por estar con nosotros.
Es un placer. Gracias, gracias Alcita por invitarme. Voy a poner la voz de... Pon voz, la que pusiste allí. Sí, de Matías Prats. Eso. Quiero agradecer también al Centro Internacional de Tecnologías Avanzadas la invitación a participar en la mesa. Yo solamente me voy a limitar a una modesta aportación, procurando la brevedad, que dicen que es el alma del ingenio, dice el clásico. Y, en fin, me limitaré también, me conformaré con hacer una breve síntesis sobre lo que creo que conviene recordar de los avances, pero también lo que conviene advertir sobre las resistencias que todo el proceso de implantación de las nuevas tecnologías ha podido tener en el sistema escolar. Antes quisiera pedirles un par de cosas. No he traído presentaciones audiovisuales, he preferido acompañarme de dos artilugios. Estos dos artilugios pueden representar tanto la tableta como el objeto que luego les presentaré, podrían representar los principios y el tiempo actual en el desarrollo de las TIC. Porque esto que tengo en mi mano se llama chasca. Tal vez algunos de ustedes la reconozcan. La chasca la conocí cuando yo asistía a la escuela, voy a decir que allá por la Edad Media, ¿no? Y siempre se la veía a mano, siempre a mano del maestro, y la utilizaba para diversas cosas. Voy a destacar dos de ellas. La utilizaba en las lecturas en voz alta que a diario hacíamos los 50 o 60 alumnos que ocupábamos aquella aula. Y la usaba con habilidad pues para marcarnos las pausas. Pues no sé si se escuchará el chasquido. Cuando era una coma, cuando era un punto y seguido, cuando era un punto y aparte. Y también servía para advertir con este sonido quién tenía que continuar la lectura, y por tanto hacía estar a todos los alumnos concentrados en la tarea de lectura, unas veces en lectura silenciosa, otras en voz alta. Como el maestro pillara a un alumno despistado o que no hubiera escuchado bien los 4 chasquidos, era capaz de, con excelente puntería, lanzarla sobre la cabeza del alumno, Lo cual explica que muchos alumnos lleváramos boina, ¿verdad? Porque era fundamental llevarla. El segundo objeto que todo el mundo conoce, es más reconocible, es la tableta digital, y con ella somos ya capaces libres de estos otros artilugios más rudimentarios, somos capaces lo mismo de leer el último bestseller que hojear las páginas de un periódico, ¿verdad? Pues bien, la segunda cosa que les pido es que tratemos de imaginar, en primer lugar, cómo era la escuela que representa la chasca. No el espacio físico, no la instalación, eso es evidente. Me gustaría que imagináramos cuál era el ideario de aquella escuela, cuáles eran sus recursos, quiénes asistían a aquellas aulas y seguían sus enseñanzas, quiénes eran sus maestros, cuáles eran sus métodos, cuáles eran las relaciones interpersonales que trazábamos en aquella escuela, y que las comparen con la escuela de hoy. Este ejercicio puede resultar algo interesante.
que la comparen con la escuela que representa este otro artilugio. Por supuesto, una auténtica creación maravillosa de la ciencia y la tecnología, ¿verdad? A que no hay color. Y me pregunto si hay alguien que crea posible la vuelta atrás, a que no. Por tanto, este proceso de implantación lo consideramos ya irreversible. No hay nostalgia que valga, porque la irrupción de las nuevas tecnologías, esta especie de marea digital que copa el universo educativo, no es que solo represente un recurso más, como ya en su día representó la televisión, o el radiocasete, o el vídeo beta, ¿recuerdan? Bueno, hay gente muy joven aquí, tal vez no se acuerden del sistema beta, o del VHS, o el proyector de diapositivas, las transparencias, o el proyector de cuerpos opacos. Todavía quedan muchos en los centros como piezas de museo. Más que un simple artilugio, un simple avance tecnológico más, creo que ya lo ha apuntado brillantemente Antonio, supone sobre todo un cambio en la concepción de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esto queda muy rimbombante. Como también el caer en la cuenta de que las TIC son un fenómeno de una enorme repercusión en la educación, aunque solo sea porque le ha arrebatado a la escuela el monopolio que ha disfrutado durante muchísimos siglos y años, el monopolio del saber y de la formación. Repasando el trayecto que hemos venido recorriendo, podríamos situar el inicio de la implantación de las TIC en el ámbito escolar allá por los años 80. Recordaréis el PNETIC, el Plan Nacional de Tecnologías de la Información y la Comunicación, que emprendió el entonces Ministerio de Educación, con aquellas muy modestas dotaciones, costosísimos equipos y endiablados lenguajes para hacer funcionar aquella incipiente tecnología. Hubo que esperar a los años 90 para conocer lo que era el Internet y ir abriendo lo que constituirían las redes de comunicación. Y nada más nos queda recordar apenas hace 3 años, cuando se inicia el proyecto de Escuela 2.0. Ese nos es más reciente en nuestra memoria. Cuando marca el objetivo del 1 por 1, un alumno por ordenador. De todo aquello nos queda en 650.000 alumnos con portátil, que si 30.000 aulas digitales, que si 160.000 profesores formados. Yo nunca imaginé que fuéramos tantos. Y claro, contando con que los vientos soplan como soplan y no está todavía concluida toda la implantación en primero y segundo de la educación secundaria, tal como inicialmente estuvo previsto. Todo esto, sin duda, representa un gran avance, pero este avance no ha estado exento ni de obstáculos, ni de dificultades, ni de resistencias. No quisiera hablar de las conocidas resistencias que puedan presentar los centros educativos, los profesores, las familias, aquellos y aquellas que son reticentes a las TIC, aquellos que se sienten ya muy mayores para esta tecnología,
No voy a referirme a las resistencias que puedan presentar ni los que aporrean con 2 dedos los teclados de los ordenadores, ni tampoco quiero meterme con los bibliófilos estos recalcitrantes, ni con los negados, ni con los tímidos, ni con los acomplejados con las nuevas tecnologías. A mí me interesaría más subrayar como resistencias las que imponen, las que han venido imponiendo, las que siguen imponiéndose, de índole técnica, las deficiencias técnicas todavía de las dotaciones de esta tecnología, que las tiene. Me gustaría llamar la atención también sobre la complejidad logística. Cada vez que las instituciones, en este caso las autoridades educativas, han querido implementar estos proyectos y estas dotaciones, han estado muchas veces dando palos de ciego por esa misma complejidad. Pero sobre todo me gustaría subrayar las resistencias que representan el propio sistema educativo, sus administradores, porque esto del sistema es muy abstracto. Podríamos concretar en sus administradores, podríamos concretarlo en sus directivos y hasta, también lo tengo que decir honestamente, hasta los mismos docentes, ¿no? Porque entre todos no hemos sabido afrontar todavía con valentía, con osadía suficiente, las nuevas formas de organizar y gestionar la enseñanza. Andamos que necesitamos mejorar, no progresamos adecuadamente en esta materia y eso constituye también una resistencia. Yo no soy de los que pide que haya una destrucción para una construcción de lo nuevo. Yo no me acabo de convencer de que para vencer estas resistencias sean necesarias lo que hablan de la innovación disruptiva, ¿no? Yo creo que los cambios llevan sus tiempos, pero también estoy convencido de que es necesario impulsar al menos sencillos, humildes o modestos procesos de innovación y de mejora, pero que estén libres de miedos y que estén libres de recelos. Y creo que se va haciendo paulatinamente con tantas y tantas iniciativas de carácter institucional, pero también iniciativas, me atrevería a decir, casi individuales, que se han venido poniendo en marcha, del tipo, pues las que van permitiendo, por ejemplo, haber pasado de las aulas de informática, ¿os acordáis?, a esta otra concepción de la informática en el aula. O iniciativas como la de muchos centros, cada vez vamos conociendo más, educativos digitales, centros donde han sustituido las pizarras y las tizas, han sustituido los libros de textos o las escuadras y los cartabones, donde toda su organización gira alrededor de las nuevas tecnologías. Y lo han hecho además sin necesidad de menospreciar ni los contenidos ni las competencias básicas que se han de lograr, que los alumnos han de lograr cuando terminen su formación. Lo han sabido conllevar. Y eso me hace pensar que es posible vencer las resistencias aludidas, aunque es verdad que requiera un sobreesfuerzo, y más en las épocas de crisis que estamos viviendo, en favor de la renovación y la innovación pedagógica. Sabemos que las TIC nos han abierto ya un nuevo escenario que aumenta las oportunidades de acceso al aprendizaje, también a la información, y reflexionaré, meditaré un poquito más detenidamente lo que nos ha contado, lo que nos ha señalado Antonio.
pero creo que también abren la puerta a la cultura. Por tanto, el aprendizaje, la información, en definitiva, la cultura se ve enriquecida por las nuevas oportunidades que brindan las TIC a su acceso. Y pienso como Antonio que no están para constituir un nuevo factor de desigualdad educativa, porque eso es también un factor de desigualdad social, ¿no? Por lo tanto, en esos procesos que a mí me gusta ligarlos mucho a la organización pedagógica y a la práctica cotidiana de los centros y de las aulas, quiero destacar el papel decisivo que juegan al menos dos elementos: los recursos y el profesorado. Respecto a los primeros, los recursos, bien, no voy a entrar muy a fondo porque siempre los encontraremos insuficientes. Siempre se estarán amenazados por la obsolescencia. En los centros, hace 6 o 7 años, montamos unas redes de cable para el RJ4 o el 4JR, no lo sé. Llega el wifi y el dineral que invertimos en los trazados de cable se fueron a la porra. No es tanto el problema de los recursos donde me quiero detener, sino en el profesorado, en lo segundo, porque considero que es un enorme valor añadido, considero que es un auténtico tesoro para la escuela. Defiendo que la apuesta por su formación, por su reconocimiento y por su incentivación, por la incentivación del trabajo y la función que realizan, puede ser una buena y una muy rentable inversión. Lo que ocurre es que es preciso revisar los modelos hasta ahora vigentes y puestos en marcha pues con esa finalidad muy de respetar, pero convendría revisar desde su formación inicial universitaria. Cabría a lo mejor preguntarnos qué aportan las facultades de educación en este campo, hasta también preguntarnos por su formación permanente, cuestionarnos al menos, preguntarnos qué impacto tiene en la innovación pedagógica y en la mejora de la práctica docente, tanto recurso invertido. En este último aspecto, en el de la formación permanente, me gustaría también destacar, ahora sí, la eficaz tarea de la que ya se han comentado suficientes elogios al Centro Internacional de Tecnologías Avanzadas. Permitidme que diga de él que, siendo como es un centro privado, me parece que es de una mentalidad pública, de servicio, de ofrecimiento, de compromiso con la educación y con la formación de todos los agentes educativos. Aunque no es su prestigio, está más que reconocido, ni tampoco sus recursos humanos. Es que me llevo muy bien con la presentadora de la mesa, más que ver cómo me apuesto inmerecidamente, que son todos profesionales de primerísima línea, ¿no? Ni tampoco sus increíbles instalaciones, sus magníficas dotaciones tecnológicas que siempre están a la última, lo que más me admira del CITA. Lo que más me gusta del CITA y más admiro, por tanto, es su modelo, su visión de las cosas. Porque su modelo formativo, me atrevo a decir que es ejemplar y ejemplarizante. Porque combina lo que habéis podido escucharle a María, también a Antonio, que lo ha apuntado. Combina investigación, combina desarrollo, combina innovación de contenidos y metodologías aplicadas a la formación, a la información, a la difusión, y lo hace mediante unos formatos muy frescos, muy modernos, con las últimas plataformas digitales existentes. Es decir, saben hacer las cosas, las hacen
y las dan a conocer. Ya sabéis aquello de quien sabe hacer las cosas las hace, y quien no sabe hacerlas pues se limita a enseñarlas, ¿no? En su caso las saben hacer, las hacen y las dan a conocer. Y sobre todo es un modelo y una visión que ha sabido vencer las resistencias, en cierta manera, que apuntaba al principio. Limitaciones administrativas o academicistas, porque se ofrecen, yo diría, durante el café lo decía, se ofrecen no como un supermercado al gusto del consumidor, o como si se tratara de una librería llena de estanterías, ¿verdad?, donde el consumidor, el lector, acude y compra o se beneficia, sino que el CITA sale al encuentro de las demandas y las necesidades que los colectivos educativos, los centros, las aulas, los alumnos, los profesores, le plantean, y están constantemente, doy fe, abiertos a las iniciativas en plena disposición colaborativa. Esto no lo digo para que me inviten a comer, lo digo porque lo he experimentado de esa manera y habéis tenido ocasión con la intervención primera de María de conocer sus proyectos, sus plataformas, sus contenidos, sus ofertas, sus publicaciones, sus proyectos tan interesantes, ¿verdad? Y un sinfín seguro de iniciativas que van desarrollando en torno a este ámbito tecnológico de vanguardia. Y además lo han sabido ligar al fomento de un principal vehículo de conocimiento y de lectura escrita, ¿no?, de cultura escrita, como es la lectura. Por eso yo termino aquí, creo que no habré sobrepasado el tiempo, aprovechando para expresar mi admiración, mi reconocimiento por su osadía, Y ahora puedes atender la llamada. Perdona, lo había cortado antes, perdona. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Jean-Miquel. Es el turno de la última intervención, es el turno de Cristóbal Suárez Guerrero. Tenemos cambiados los nombres, pero es evidente. Ah, ya lo cambiaste. Cristóbal es profesor en la Universidad de Valencia, en el Departamento de Didáctica y Organización Escolar. Cristóbal es doctor en Educación en Procesos de Formación Virtual por la Universidad de Salamanca. Ha estado viviendo en Salamanca, me acabo de enterar, durante 8 años, con 2 objetivos fundamentales. El primero, casarse, que lo consiguió, bueno, enamorarse. Objetivo cumplido porque en el anular de su mano derecha lleva un anillo. Por lo tanto, te enamoraste. El segundo objetivo era aprender. Objetivo cumplido porque aprendiste mucho, mucho, Cristóbal, y nos va a enseñar un poquito de lo que aprendió. Muchas gracias, Cristóbal, por estar aquí. Muchas gracias. Confieso que ahora aprendo mucho del amor también. Y el amor me enseña mucho. Bueno, en primer lugar, quiero decir que agradecer la invitación, agradecer también la compañía. Para mí es un placer. En mi pueblo dicen que cuando hay un día especial le llaman día grande. Este es un día grande no solo para Peñaranda, sino para Salamanca, pero también para todo el mundo hispanohablante dedicado a la educación y a la formación. Y a este mundo y a esta tendencia en esta relación entre tecnología y sociedad, entre tecnología y sociedad y educación, que no es reciente, sino que viene desde antiguo, pero que lo reciente son las formas de enfocar estas miradas sobre la tecnología y sobre la educación. Yo creo que el CITA es un elemento dinamizador más de una tendencia importante que está desarrollando en la actualidad una línea de pensamiento sobre cómo aprehender la tecnología educativamente. Y esta tendencia no solo se esmera en usar la tecnología, sino en descubrir esa dimensión social y cultural que añade la tecnología a la acción educativa. Es decir, nosotros, cuando usamos una tecnología,
disponemos de un sistema de acción tecnológico que nos permite hacer algo. No obstante, con la forma que nos permite hacer algo, porque un hacha permite hacernos una cosa distinta a una videograbadora o a Internet, cada herramienta añade un componente más a la función. Lo que nos enseña, lo que nos deja también la tecnología como residuo cognitivo es marcos de representación de la acción. Lo que añade la tecnología, y en esto creo que está en el CITA, es haber encontrado en la tecnología un marco de representación para repensar los procesos educativos desde una mirada pedagógica. Es decir, lo que hace el CITA en realidad es repensar, aupado de la tecnología, con ese marco de representación, y comienza a plantearse preguntas antiguas sobre la educación. ¿Para qué enseñar? ¿Cómo enseñar? ¿Dónde enseñar? ¿Con quién enseñar? ¿Con quién aprender? ¿Para qué? ¿Qué aprender? Etcétera, etcétera. Esta tarea no es baladí. No implica únicamente la inclusión digital, no implica en incluir la tecnología en un lugar, en un espacio y llenar el aula con un ordenador o hacer del aula un aula de ordenadores o hacer solo un aula virtual. Implica arraigarse en un proyecto social y cultural con consecuencias reales para el aprendizaje de las personas implicadas. ¿Esto qué supone? Supone entender que Internet no es simplemente un artefacto, sino que Internet es parte del desarrollo social y cultural de la humanidad, de la misma forma como lo fue el libro o como lo fue la escritura, con mayor o menor importancia. Entender que Internet no es un artefacto, sino que configura un espacio, un entorno que se solapa con el entorno natural y con el entorno de la ciudad. Y es un entorno en el que actuamos y donde hacemos cosas, donde nos encontramos con personas, donde gestionamos situaciones, pero también donde podemos aprender. Es entender que Internet no es un material didáctico, sino un entorno educativo más. Yo siempre digo, en son de ironía, que Internet está más allá del materialismo didáctico. Cuando un profesor usa Internet como material, lo está usando como un elemento más. Pero Internet en el fondo es un espacio. Un espacio, una configuración extensa donde el sujeto puede desarrollar una serie de actividades semi-inmersivas en este caso, pero donde también puede configurar y extender parte de su personalidad y donde puede construir parte de su aprendizaje. Por eso digo que al inicio no solo es un gran día para Salamanca y Peñaranda, sino es un gran día para aquellas personas que tienen acceso desde distintos puntos del mundo a los productos y procesos con los que trabaja la Fundación. La Fundación se ha empeñado justamente en reconocer, en añadir al sistema formal e informal una condición de aprendizaje más. Esa condición de aprendizaje es tecnológica. Y como toda acción tecnológica tiene una acción social, y la educación es eminentemente social, tiene consecuencias educativas. La innovación, por los derroteros que de alguna forma dibuja el CITA, están, como decía, no solo en el aprovechamiento técnico de la tecnología, sino en el aprovechamiento pedagógico de su uso, replanteando preguntas y ofreciendo respuestas innovadoras para poder recuperar ese aspecto educativo que nunca se debe perder cuando nos empeñamos en el aprendizaje de las personas. Por ejemplo, el tema de la educación. Yo siempre he visto que hay un empeño grande de
la tecnología, de usar la tecnología en el ámbito curricular, en el ámbito de la escuela. La tecnología cumple un papel, es un elemento más de las condiciones con las que se genera el aprendizaje. Hay condiciones sociales de aprendizaje y muchas veces las condiciones sociales de aprendizaje en la educación formal están lamentablemente reducidas a la relación profesor-estudiante. Cuando nosotros abrimos la posibilidad de Internet, abrimos un entorno donde las posibilidades de interacción van más allá de la relación profesor-estudiante, pudiendo encontrar instituciones, personas, pares, con las que poder aprender en entornos tecnológicamente enriquecidos. ¿Dónde está la novedad? La novedad está en la forma como yo voy a percibir la innovación educativa. ¿Por qué? Porque al final, como lo decía Joan, un poco trayendo la lógica de su discurso, Facebook o LinkedIn serán una anécdota, serán anecdóticos de aquí de un tiempo. Lo que sí será clave para los sistemas educativos será el replanteamiento de las relaciones tecnológicamente mediadas a través de Internet. Cuando nosotros nos empeñamos en percibir la tecnología, no solo por el relumbrón tecnológico, sino por estas condiciones sociales que implica entender la relación entre personas a través de la máquina, podemos hacer un favor a la educación para recuperar esa condición social en la que se debe estimular el aprendizaje. Desde el punto de vista de la teoría sociocultural del aprendizaje, nadie es un Robinson Crusoe, nadie aprende en solitario, nadie es una asceta. Todas las oportunidades de aprendizaje son sociales. Nos enriquecemos de los productos culturales a través de distintas herramientas simbólicas como físicas, simbólicas como el lenguaje y físicas como un ordenador, y ningún instrumento es neutro, ningún instrumento es aséptico. Siempre una herramienta como la televisión, la prensa, la tecnología interna en este caso, añade una función a la acción educativa. Y yo creo que hay un elemento indispensable en esta comprensión de la escuela en la sociedad red. La escuela en la sociedad red está pasando de ser una escuela lugar a una escuela nodo. Es decir, en el espectro de las posibilidades de educación que están más allá del aula, lugares como el cita, nodos de conocimiento, son en realidad puntos de encuentro, lugares donde uno puede ampliar esta posibilidad de educación. Entonces, lo que realmente creo que el cita llega a conseguir no es que la gente use la tecnología, sino que la gente aprenda a pensar con esa forma de hacer algo. Al final, la tecnología no nos va a enseñar a cooperar. Yo creo que Internet no va a ser mejor que la sociedad que lo use. Desaprovechar la oportunidad colaborativa que nos da Internet sí sería un desgaste para la educación. Entonces, el tema está en cómo nosotros aprovechamos Internet pensando que Internet no es solo una herramienta, sino que tiene consecuencias sociales y culturales. Y una de estas consecuencias es justamente que cuando entra Internet al aula, en realidad Internet está abriendo el aula y está abriendo los procesos, está abriendo los materiales, está abriendo el lugar donde aprender, está ampliando con quién aprender, qué aprender, para qué, etc. ¿Por qué? Porque Internet en sí misma
ya es una estructura organizativa. Y esa estructura organizativa de Internet es la red. Pensar en Internet es pensar en modos de acción reticular. Y si una escuela está en Internet, es un nodo de esa red. Entonces, muchos pensadores, muchas personas, instituciones públicas y privadas están en esta línea que busca reconocer en la tecnología no la técnica, ni el artilugio, ni el artefacto, sino sobre la técnica hablar del desarrollo de una cultura educativa digital. Es decir, la tecnología no está solo, no es un decorado, sino que forma parte de la representación de cómo voy a aprender, de cómo voy a enseñar. Y tiene para esto muchas respuestas. Y yo creo que, al igual que muchas personas que se están encargando de la evaluación de la tecnología, no nos olvidemos, y aquí recupero las palabras de Antonio, este componente utópico que tiene la educación. La educación siempre va a ser una situación insatisfecha, ¿no? Siempre será perfectible la educación. La educación siempre buscaremos más, ¿no? En este camino hay que reconocer que hay un ámbito teleológico de la acción educativa que está comprometida con la finalidad y un ámbito tecnológico que está comprometido con los recursos. No confundamos estos planos. El objetivo, la finalidad, el sentido social y cultural de la educación está comprometida con un modelo humano, con el desarrollo de las personas. La tecnología es un factor, la tecnología es un componente, la tecnología es una condición y puede ser una condición social si la aprovechamos para el vínculo de las personas. Por eso que, para cerrar un poco esto, yo me había animado, y en función de que también este es un congreso sobre lectura, me animé a traer un pequeño poema. Y muchos de ustedes quizá hayan paisanos del querido Mario Benedetti, que plantea una diferencia muy interesante sobre el medio y la finalidad, sobre lo teleológico de la educación y lo tecnológico, sobre lo accesorio de la tecnología y sobre lo sustancial de la finalidad social. Dice: mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo, no sé cómo, ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Mi táctica es ser franco y saber que sos franca y que no nos vendamos simulacros para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi estrategia, en cambio, es más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo, ni sé con qué pretexto, por fin me necesites. Esta es la educación. La educación es la estrategia. La tecnología es un aspecto táctico del movimiento que hay que saberla entender dentro de esta percepción estratégica social y cultural. Muchas gracias. Gracias, Cristóbal. Quedan apenas 5 minutos. Estaba programado que hubiera un turno de preguntas. A mí me surgen muchas preguntas, pero creo que cualquiera de los 3 componentes de la mesa se han ganado una comida y en esa comida yo les voy a hacer mis preguntas. Entonces, si alguno de ustedes tiene algo, alguna cuestión que hacer en estos momentos, es su turno. Sí. Sí. El gobierno de la República
obsequió una netbook. Quizás para algunos es algo habitual y acá en Europa a lo mejor, en España precisamente el ordenador es algo que está desde hace mucho tiempo. En Argentina marcaba una desigualdad social, no solamente social sino de conocimientos, ya que los colegios privados tenían sus laboratorios de informática, esto que hablaban el profesor recién, de estar equipos de informática, y también tenían acceso a poder comprar un ordenador por el dinero, pero las clases, o sea, los chicos que estaban en situación de marginalidad no llegaban a tener ese ordenador. Yo trabajo en 2 escuelas en esas condiciones y cuando llegó el ordenador fue algo maravilloso. Me emociono porque fue muy maravilloso. Los chicos, y justo que llegaron los ordenadores a la escuela, yo tuve la oportunidad de viajar a un lugar que se llama Famatina. No sé si ustedes lo escucharon a lo mejor en los noticieros, que es un lugar muy alejado, en medio de la montaña, donde hay minas, que justamente los mineros salieron a hacer una... Y a las 6 de la tarde, en toda esa zona, que es de San Juan, La Rioja, sur de Catamarca, el satélite se ve que se pone en conexión y bajaban todos los chicos de las montañas con su ordenador a la plaza, porque donde estaba la conexión libre era en la plaza a partir de las 6 de la tarde. Yo no sé si ustedes pueden entender la magnitud de esto, porque una señora que yo conocí en Famatina, que yo le decía, es maravilloso esto, porque todo el mundo dice, ay, los chicos quieren el ordenador para conectarse a Facebook. Ellos estaban conociendo parte del mundo que no van a conocer, por lo menos en el futuro inmediato, porque ellos, si no tienen el ordenador, lo que pueden conocer es por libros y hasta por ahí nomás, porque las provincias tienen colegios muy pobres, están bastante fuera del ámbito de las ciudades. Y entonces les hablo de 2 realidades. Buenos Aires con chicos en situación de vulnerabilidad y chicos de lugares muy alejados. Entonces el ordenador llegó, hay gente que está en contra y a favor del gobierno, a mí no me interesa que en educación y en donde estoy yo trabajando hemos hecho cortos, hemos hecho fotonovelas, videoclip con canciones que ellos, a lo mejor a nosotros no nos gusta porque son canciones que ellos utilizan, pero por ejemplo, les doy un datito y termino. En Argentina hay cartoneros, no sé si ustedes escucharon qué es un cartonero, y hay un grupo que se llama Los Pibes Chorros, que hizo una canción con el cartonero y los chicos están haciendo ahora, que yo me vine, les dejé de tarea terminar el videoclip. Entonces, hay cositas que se están haciendo despacito, con mucho esfuerzo, pero es un cambio rotundo para los chicos. Yo creo que ustedes entenderán la magnitud de esto, ¿no? Bueno, era compartirlo nada más. Gracias. Sí, es cierto que es un cambio, que además es un cambio muy significativo y que se ve nada más que el niño coge el ordenador, es verdad. Gracias por compartir tu experiencia. ¿Alguna cuestión? ¿Alguna duda? ¿Algo que preguntar? Creo que no. Pues nada más, muchas gracias por su presencia de nuevo y gracias a vosotros por estar con nosotros. Es que han hablado tanto del almuerzo que yo me lo he creído.